Buenas noches. Sí, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Doctor Saavedra, muy buenas noches. Sí, estamos esperando a José Antonio el otro Soto para que formalmente inicie la reunión y aparte los otros dos moderadores. Bien, doctor. Doctor Rogelio, buenas noches. Buenas noches. Bien. Doctor Rogelio Cernaque Sí. Novoa es usted, ¿verdad? Novoa. Sí, Perfecto, sí. doctor. Perfecto. Conversé con Carlitos. No, Estaba en cirugía, doctor. sí me dijo. Doctor Saavedra, hay un asistente, el doctor Víctor. Él va a ser el ponente. Lo agrega como panelista, por favor. Ahí está. Estimado Víctor. Buenas noches o buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué hora es allá, Víctor? 4 de la mañana. Oye, discúlpame, hermano, en serio. Bueno, No pasa con toda nada. la fe. Ya estás a punto de irte a una cirugía más. En breve comenzamos. Justo está a punto de ingresar el presidente de la sociedad. Quien nos está dirigiendo es el doctor Luis Saavedra. Está el doctor Rogelio Cernaque. Víctor es un colega neurocirujano del norte del Perú, Piura, nuestra tierra. Y bueno, Rogelio es mi amigo Víctor. Va a ser el día de hoy nuestro ponente. Buenas. ¿Cómo anda? Qué bien, Todo bien. doctor. Un gusto. Con toda la fe, con toda la fe. En breve entonces ya el presidente va a entrar como para que nos vaya presentando. Bien. Doctor Rogelio, más bien usted, Hospital Cayetano Heredia, ¿verdad? Sí, Hospital Cayetano Heredia de Salud Piura. Bien, doctor, muchas gracias. Entonces, en unos minutos, ahí está Carlitos. Hola, ¿qué tal? Muy Estimado buenas noches Carlos, con todos. muy buenas ¿Qué tal, noches, amigo qué Miguel? ¿Qué gusto, tal? qué gusto, qué ¿Qué gusto. tal? Bueno, ¿Qué tal? Un gusto verte después acá de mucho estamos, tiempo.
para mí un enorme gusto también. Bueno, Carlos, él es mi amigo, Víctor. El día de hoy va a ser nuestro ponente internacional. Él ahorita se encuentra ya en Portugal, haciendo un fellow en cirugía de columna en adultos. Y bueno, ¿Qué tal, estamos, doctor Víctor? Mucho gusto. Buenas ahí noches. estamos, Buenas noches. estamos ahí. Ya ahorita son las 4 de la mañana, puedes imaginarte. No, o sea, ¿Es en serio? el amor por la cirugía de columna es tanto que él está ahí con nosotros. Ahí. Está bien, muy bien. ¿Ah? No, muy agradecido, Víctor, en serio, muy agradecido. Entonces, en breve, chicos, en breve va a entrar el presidente de la Ok. sociedad peruana y pues vamos a esperarlo unos minutitos, ¿ok? Perfecto. Para poder aumentar tu masa.
El doctor Soto está como invitado, no está como panelista. ¿Lo pueden agregar, por favor? Ah, sí. Doctores, buenas noches. Hola, doctores, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Doctor, noches. Doctor Rogelio, ¿qué tal? Buenas Buenas noches. noches. Doctor Purizaca, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué está? tal? ¿Qué Buenas tal? noches, Qué gusto. doctor Pedro Soto. qué gusto, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, colegas. Entonces, como va a empezar la parte administrativa de nuestra reunión, yo voy a dar algunos avances y luego de dar unos avances haré que nuestro secretario general nos lea la antigua acta, la acta de la semana pasada, y enseguida los dejamos a plenitud para que ustedes puedan continuar realizando el desarrollo del webinar. ¿De acuerdo? Muy bien, doctores, buenas noches. A nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, con la formalización de realizar la parte administrativa, la primera parte de nuestra reunión, en donde tenemos que dar algunos alcances sobre la flanca. Como es de conocimiento, el presidente de la FLAN, el doctor José Antonio Soriano, realizó una reunión del comité ejecutivo el día jueves último, y entonces en esta reunión virtual del comité se tuvo una reunión y él puso un escrito que lo vamos a leer en este momento. Dice: el día de ayer tuvimos una reunión que mostró una vez más el gran momento histórico de grandeza y unidad por el que atraviesa la FLAN. Se contó con el quórum necesario de 24 asistentes y la aprobación de nuestro señor parlamentario Fernando Rueda Franco. Diversos miembros, desde los decanos hasta los delegados, presidentes jóvenes, tomaron la palabra y expusieron con libertad de tiempo sus puntos de vista, dudas y controversias en un ambiente lleno de cordialidad y de respeto. Todos siempre tratando de aportar en favor de la flanca. Mejor ejemplo de ejercicio democrático imposible. Se plantearon 3 posibles posicionamientos frente a los actos del Comité Administrativo de la World Federation plagados de irregularidades hacia la flanca. 1. Solicitud de repetición de votaciones. 2. Salida transitoria de la FLAN de la organización de la World Federation. Al parecer, no procedente por ser un cambio de fondo que requeriría de otros trámites más complejos. Y 3. Observación y paciente espera. Después de aproximadamente 1 hora y 40 minutos, el consenso unánime fue el tomar el posicionamiento más inteligente, fuerte, digno y elegante de la FLAN, que es tomar una paciente y muy atenta espera hasta ver cuál exactamente es la acción del Comité Administrativo de la World Federation respecto a las irregularidades electorales y al apego de dicha acción a las recomendaciones del Comité Ad hoc. Se concluyó con la misma armonía con la que se inició. Somos FLAN, somos democracia. Firmado José Antonio Soriano como presidente de la FLAN. En segundo punto, debemos de informar que estamos realizando la lista para que se pueda favorecer con la visa americana para los que vayan a ir al CLAN del mes de noviembre. Para eso se necesita como requisito que ingresen el voucher de pago de inscripción al Congreso, al CLAN. De tal manera que con ese Congreso, el que tenga problemas de visa americana, para conseguir la visa americana, el doctor nos están dando la mano aquí en el comité ejecutivo y entonces de esa manera van a poder favorecer a los que todavía no tengan la visa americana y poder hacer que vayan a ir al Congreso del CLAN, celebrarse en noviembre. Entonces,
que tener entonces, repito, la inscripción al Congreso. Entonces nosotros haremos una lista membretada con los que nos alcancen ese al Congreso para poder hacer llegar a la FLAN, se les otorgue rápidamente la visa. También los requisitos para la acreditación como fellow de la FLAN. Estos requisitos para la certificación fellow, para certificado como fellow FLAN, deben cumplir con los siguientes requisitos. Número 1, ser neurocirujano idóneo y estar a paz y en salvo con su sociedad local. Tiene que presentar un certificado por la sociedad a la que pertenece. 2, cumplir con la asistencia a un mínimo de 75% de las sesiones del curso de educación médica continua de la Universidad FLAN. 3, su solicitud formal, acompañada de un resumen de su hoja de vida y foto a la siguiente dirección: editor de internet @flankneurocirugía.org, a más tardar 3 meses antes de la ceremonia de graduación. Fecha límite será el 15 de agosto. Y 4, cubrir los gastos de graduación y participar de manera presencial en la ceremonia que se llevará a cabo en el CLAN 2022 en Miami del 19 al 24 de noviembre. Enviar confirmación de inscripción. A los estudiantes, residentes y otras especialidades se les confiere la certificación de culminación del curso de educación médica continua. Enviar una nota a la universidad o centro formador que verifique su estatus. Muy bien, entonces esos son los anuncios que teníamos que dar a nombre de la FLAN. Y entonces, ahora sí, vamos a hacer que nuestro secretario, el doctor Luis Saavedra, pueda hacer la lectura del acta. Doctor Luis Saavedra, buenas noches. Buenas noches. Procedo a la lectura del acta de la 17ª Asamblea Ordinaria de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Siendo las 20 horas del día 19 de julio del 2022, se reunieron mediante plataforma virtual Zoom el presidente, doctor Pedro J. Padilla, el secretario general, doctor Luis Saavedra Ramírez, y el secretario de Acción Científica, doctor Carlos Vázquez Pérez. La reunión estuvo bajo la conducción del presidente del Consejo Directivo. Se conectaron a esta plataforma 47 participantes. Sección informes. Estuvimos presentes en los 2 días de neurocirugía pediátrica que se desarrollaron en este fin de semana a cargo de la unidad de neurocirugía pediátrica del Hospital Rebagliati. Pudimos compartir con varios neurocirujanos pediatras, maestros nuestros, como son el doctor Manuel Morales Landeo y el doctor Germán Posadas Narro, past president de nuestra sociedad. Hubo varios ponentes invitados, 2 de Estados Unidos, 1 de Colombia y 2 de Brasil. Un certamen muy enriquecedor desde el punto de vista de neurocirugía pediátrica. El doctor Valerio del Comité de la FLAN está apoyando con las autoridades americanas en el trámite de las visas americanas para el Congreso de noviembre en Miami. Se está realizando una lista de todos los colegas neurocirujanos de Perú que están inscritos a este Congreso. Todo el mes de julio hay un descuento en cuanto al costo del Congreso de la FLAN. Lectura del acta anterior. Se hizo lectura del acta anterior sin ninguna objeción para luego ser aprobada. Orden del día. Se da inicio a esta parte de la asamblea virtual saludando y dando la bienvenida a los neurocirujanos que se han conectado a esta plataforma virtual. Se deja en uso la palabra al moderador doctor Luis Ojeda Medina, Departamento de Neurocirugía del INEM, de esta 17ª sesión ordinaria virtual, capítulo norte de Trujillo, realizándose la presentación del doctor Humberto Antero Helera Flores, neurocirujano del Servicio de Neurocirugía del Hospital Víctor Lasarte Echegaray, Trujillo, con el tema de presentación y discusión de caso clínico. De igual modo se presentó a los panelistas, doctora Pamela García Corochano, Departamento de Neurocirugía del INEM, y doctora Rocío Mamani Choquepata, Unidad de Neurocirugía Funcional y Oncológica del INSN. Se presentó un caso de revisión quirúrgica de gliomas. Paciente varón, 30 años, con un tiempo de enfermedad de 3 meses, con cefalea y no podía concentrarse en el trabajo. En resonancia magnética muestra imagen compatible con glioma frontal izquierdo. Se opera el 27 de abril del 2021 de resección tumoral. Patología salió oligodendroglioma grado 2 y DH negativo. Se efectuó radioterapia 54 grays en 27 sesiones y 2 pulsos de temozolamida. Es músico y compositor y toca guitarra. Es cirujano ontólogo que iniciaría internado.
En junio del 2022 se realiza resonancia magnética de control, escala ecomeglado 15, Karnowski 100, pero se evidencia nuevamente lesión frontal izquierda. Se plantean las opciones para nuevo manejo: observar nuevos pulsos de temozolomida, cirugía funcional, resección Freire y nueva patología o terapia intralesional. Se concluye: mejorar la evaluación neuropsicológica pre y post cirugía, que es lo ideal. Nueva revisión de las láminas, porque IDH negativo y con el crecimiento tan rápido debe sospecharse el alto grado por poca respuesta para radioterapia y quimioterapia. Segunda cirugía para máxima resección con límites funcionales, lenguaje, para un buen control de enfermedad. Ya recibió radioterapia hace poco, por lo que no puede darse tan rápido. La quimioterapia podría ser una opción con una primera o segunda línea. Luego de culminados el rol de preguntas y respuestas, el doctor Pedro Soto agradeció al ponente, moderador, panelistas y participantes. Se dan las palabras de despedida y se hace la invitación al próximo webinar a desarrollarse el 26 de julio del 2022. Siendo las 21:05 horas, se dio por culminada esta asamblea académica de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Doctor Pedro Soto Padilla, presidente. Doctor Luis Saavedra Ramírez, secretario. Muy bien, muy agradecido, doctor Luis Saavedra. Entonces, colegas, ahora sí voy a dar pase al webinar de esta noche, que le corresponde al capítulo norte Piura, donde como moderador tenemos al doctor Miguel Lozano, como panelistas al doctor Rogelio Cernaqué y el doctor Carlos Purizaca. Ellos presentarán al doctor Víctor Vázquez Rodríguez, de Argentina, con el tema escoliosis pediátrica, enfoque en neuroquirurgia actual. Adelante, colegas. Doctor Miguel Lozano, queda en el uso de la palabra. Adelante, doctor. Muy buenas noches con todos. Bueno, agradezco al comité organizador de la Sociedad Peruana de Neurocirugía por este momento. Sinceramente es un honor para mí poder ser partícipe como moderador de tal magno evento. Agradezco también la presencia de estos dos colegas panelistas, ¿no? Uno de ellos, que es el encargado del capítulo norte, el doctor Rogelio Cernaqué, y el doctor Carlos Purizaca Rosillo, colegas de un hospital emblemático en nuestra ciudad natal, Piura, que es el Hospital Cayetano Heredia. En este momento, pues, me toca dar paso a un amigo, ¿sí? El doctor Víctor Vázquez. Él es un expositor internacional que justo el día de hoy lo tenemos para que nos dé a conocer diferentes aspectos sobre el tema a tratar, que es la escoliosis pediátrica, el enfoque neuroquirúrgico actual. El doctor Víctor Vázquez Rodríguez es un médico neurocirujano de la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la Sociedad Argentina de Neurocirugía, es miembro de la Sociedad Argentina de Neurocirugía Pediátrica, es neurocirujano pediatra del Hospital Pediátrico Pedro Elizalde, es especialista en dolor por la Universidad de La Plata, realizó un fellowship long term en el Servicio de Patología Espinal Pediátrica del Hospital Garrahan. Es autor y coautor de publicaciones en cirugía de columna por la Sociedad de Investigación de Escoliosis. Actualmente cursa un fellowship en patología espinal del adulto en el Instituto Clavel de Barcelona. Sinceramente es otro honor que tengo de poder contar el día de hoy con mi amigo Víctor Vázquez. Adelante, Víctor. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias, Miguel. Gracias, Pedro. Sin más que decir, estoy acá para dar una charla con dudas y creo que para que conozcan el tema. Así que cuando me digan estoy para empezar. Perfecto. Doctor Saavedra, en relación a compartir la pantalla del doctor Víctor, por favor. ¿Y se ve mi pantalla? ¿Sí? Buenísimo. Sí, Víctor. Bueno, voy a empezar a hablar de lo que es la escoliosis idiopática y escoliosis en general, ¿no?
Vamos a definir lo que es la escoliosis. La escoliosis es una desviación frontal del raquis asociado a la rotación de los cuerpos vertebrales. Básicamente es una deformidad tridimensional a la que se le tiene que agregar la espacialidad, de la espacialidad y la temporalidad, produciendo una deformidad en 4 tiempos. Y debe tener una curvatura que debe ser medida por medio de técnica de Koch, y debe ser mayor a 10 grados para decir que es una escoliosis verdadera, ¿no? Tipos de escoliosis hay muchos, múltiples y variados, ¿sí? Empezamos con la asociada, la sindrómica, la paralítica, la congénita, llegando a la idiopática, que es la más frecuente de todas, y es con la que vamos a desarrollar la charla de hoy. Básicamente el diagnóstico de escoliosis idiopática es por descarte de otras patologías. Idiopática ya quiere decir que no tiene una causa conocida actualmente, y según la SRS se puede definir en 4 tipos de escoliosis. La infantil, de los 0 a 3 años, que afecta más a los varones que a las mujeres; la juvenil, que va de los 3 a los 10, con una incidencia igual en niños y en varones y nenas; la adolescente, que va de los 10 a los 18 años, y que es más frecuente en mujeres. Otro tipo de clasificar la escoliosis es la escoliosis de comienzo temprano y escoliosis de comienzo tardío, ¿sí? Esto más que nada para diferenciarlo con el tema del tratamiento. Las escoliosis de comienzo temprano son un tratamiento totalmente distinto a la de infantil, a la juvenil y a la del adulto, básicamente, ¿no? Con respecto a la prevalencia, el 90% de todas las escoliosis corresponde a las idiopáticas. Tiene una prevalencia en la población mundial del 0,47 a 5,2%. Tiene una incidencia también del 2 al 4% en adolescentes, y es más frecuente en mujeres que hombres. Con respecto a los factores de riesgo, que también voy a hablar un poquito más adelante, es el sexo ser varón, cualquier sexo menor de 10 años, una curva torácica izquierda, lo que se llama curva invertida, curvas menores a 25 grados, que son sin torsión, esto más que nada un componente neurológico, y curvas descompensadas de rápida progresión, y las armonías neurológicas, ¿no? Con respecto a la etiopatogenia, tenemos que la etiología es poligénica y multifactorial. Todavía no se sabe realmente cuál es la causa o el gen que lo causa. Y con respecto a las teorías de formación de la escoliosis, hay varias. La de Casteldain, que es el cierre sincrónico de la sincondrosis neurocentral, el ciclo vicioso de Stock, y mayor actividad metabólica en la parte anterior de la columna posterior. Con respecto al examen físico, siempre los antecedentes maternos, es importante esto. La edad, la talla, el Tanner, si la paciente es menarca o no, si tiene alguna lesión o estigma cutáneo y alguna alteración osteoligamentaria que nos pueda inferir en otro tipo de patología sindrómica, la simetría pelviana, esto por discrepancia de miembros inferiores, y siempre el examen neurológico. Con respecto al examen de columna, el paciente debe estar parado, con el dorso descubierto, y uno tiene que buscar asimetrías en los hombros, en las escápulas, en la talla, el triángulo de la talla, ver si está con desnivel coronal por medio del signo de la plomada, y la maniobra de Adams. La maniobra de Adams básicamente es una flexión hacia anterior, donde lo que se observa acá es la exaltación de la deformidad de la paciente debido a una rotación de la vértebra que produce una pulsión hacia arriba de las costillas, produciendo la jiba. Acá más fotos para ejemplificar. Los estudios, el primer estudio que se debe hacer un paciente que está con diagnóstico probable de escoliosis es una radiografía, más específicamente un espinograma, y dentro del espinograma uno tiene que encontrar todos estos apartados que he colocado acá: la angulación de Koch, el ápex de la curva, la rotación de la vértebra, si está en balance o desbalance coronal, ver cuáles son las vértebras neutras, cuáles son las vértebras estables, la oblicuidad pélvica. Y todo esto lo voy a mostrar un poquito más adelante. Con respecto a la radiografía previa que le mostré, obsérvense que se observan dos curvas acá. En este caso uno tiene que decir cuál
es mayor y menor. ¿Eso cómo se hace? Primero identificando el ápex de las dos curvas y por medio de una línea que se traza imaginaria a través de lo que se llama línea sacra media, uno puede evidenciar y diferenciar qué curva es mayor y cuál es menor con respecto a esto. Una vez hecho esto, tiene que medir los ángulos de Cobb. Esos ángulos de Cobb se hace por técnica de Cobb, que se basan básicamente en la medición de las vértebras más basculadas, más inclinadas y sin rotación, ¿sí? Una vez hecho esto, también tienen que ver si está en disbalance coronal. Esto se hace por medio de la línea de la plomada, que es un punto que baja desde C7 hacia caudal, y este tiene que ser congruente con la línea sacra media. Si esto está en desbalance más de 3 centímetros hacia derecha o izquierda, se habla de desbalance coronal. Y eso también es importante el seguimiento de esto. Con respecto al resto del análisis de la medición de las curvas, identificar lo que son las vértebras importantes para el momento de la elección de la artrodesis o del tratamiento, uno tiene que encontrar las vértebras límites, como ya habíamos dicho, la vértebra estable, que es la última vértebra por donde la línea sacra media cruza los dos pedículos en forma igual, básicamente, y la vértebra neutra, que es la vértebra más craneal debajo del ápex que no tiene rotación. Otra cosa importante también es determinar el grado de rotación, según Nash-Moe o Perdriole. Una cosa importante también en las radiografías es la evaluación de lo que es el cartílago de Risser o la apófisis de lo que es la cresta ilíaca. Esto tiene unos puntos de osificación de distal a proximal, los cuales nos pueden dar y nosotros podemos inferir el grado de madurez ósea que tiene. Lo mismo con el cartílago tiroideado, que acá lo vemos un poquito mejor. El Risser, la cresta ilíaca, de distal hacia proximal, va teniendo 4 estadios distintos hasta llegar al 5. El 1, el 2 nos habla de una progresión todavía de crecimiento, de posibilidad de crecimiento alta, 3 y 4 ya bajando, y 5 básicamente el nene ya dejó de crecer. Lo mismo con el cartílago trirradiado. Si está abierto, puede estar en fase rápida de crecimiento o no. Esto básicamente es el análisis de la curva previa que le mostré, donde nosotros lo que hacemos acá es, como le dije, línea sacra media hacia arriba, determinar las curvas más prominentes, determinar el COP, y determinar cuál es mayor y cuál es menor, y en este caso también se aplica lo que es el tema de la estructuración de las curvas, ¿sí? En el balance, en el corte sagital uno tiene que ver la cifosis dorsal, que también es importante a la hora de la corrección de la escoliosis. Esta imagen corresponde a un espinograma en bending. Esto que quiere decir es un espinograma en lateral, en el cual se le pide al paciente que flexione hacia la derecha o a la izquierda, y lo que hacemos con esto es evaluar la flexibilidad de la curva y la flexibilidad y la rigidez, ¿sí? Esto, por medio de otro tipo de clasificaciones que voy a explicar un poquito más adelante, nos dicen los puntos caudales y craneales de la fijación, en el caso que se tenga que hacer. Con respecto al balance espinopélvico, actualmente se está empezando a usar un poco más. No voy a decir mucho de esto, porque en sí en la práctica diaria no tiene mucho uso, ¿sí? Se usa, lo voy a explicar un poquito más adelante. Otro estudio más importante aún que las radiografías son la resonancia magnética. Todo paciente que tiene sospecha de escoliosis idiopática o cualquier otro tipo de escoliosis tendría que hacerse una resonancia magnética del eje, ¿sí? Esto tiene que incluir lo que es charnela occipitocervical o cerebelo, para descartar anomalías de charnela como Chiari, siringomilia, y más abajo sería médula anclada o cualquier otro tipo de patología intracanal, ¿sí? Esto básicamente se hace porque el tratamiento dirigido al Chiari o a la médula anclada puede estabilizar o retrotraer la escoliosis, dependiendo siempre del grado en el cual el paciente, el grado de COP que el paciente haga la consulta. Las clasificaciones hay varias. La primera de Moukin, 1983,
que describía 5 tipos de curva. Luego Lenke, el 2001, agrega un 6º tipo de curva y agrega lo que son los modificadores lumbares y torácicos. 2005, el grupo de Pekín agrega los criterios de Hall, que básicamente hace una diferencia en cuándo se usa una fijación anterolateral y una posterior, y en el 2012 Zook ya empieza a jugar más con los criterios de fusión a nivel caudal. Voy a explicar la clasificación de Lenke, que actualmente es la que más se usa y es la que más se usa en mi servicio. Y básicamente es esto: la clasificación de Lenke es una clasificación en base a una radiografía anterior-posterior y lateral-lateral en 2 dimensiones, donde uno tiene que identificar la curva primaria, como ya lo habíamos dicho, por medio de la línea sacra media, identificar el ápex de las curvas, y por medio de la medición del ángulo de Cobb determinar el grado que tiene, ¿sí? Luego de eso, como dije, se deben definir los modificadores lumbares y los modificadores torácicos en parte tanto coronal como en el sagital. A su vez también siempre se tiene que tomar en cuenta esto: la edad, el riser y el cartílago irradiado, para entender un poco más en qué situación de maduración ósea está el paciente. Esta es la clasificación de Lenke, que nos habla de 6 tipos de curvas en base a una torácica proximal, una torácica, una toracolumbar o una lumbar, ¿sí? En base a esto hace una mezcla entre las que son estructuradas y no estructuradas, que eso es lo que vamos a definir ahora. ¿Qué quiere decir estructural? Básicamente es una curva que tiene más de 25 grados en el bending o tiene una sifosis mayor a 20. ¿Sí? Esto lo voy a mostrar ahora un poquito más adelante. Y las no estructuradas son curvas que en el bending hacen una reducción de menos de 25 grados y tiene una sifosis de menos de 20. Estos 6 tipos de curvas lo que nos hace es darnos una aproximación para entender cómo podría llegar a hacerse el tratamiento en cada tipo de curva, ¿no? La más frecuente es la tipo 1, que es solo una curva torácica con 2 no estructurales. La 2, que es una estructural proximal con una estructural mayor torácica. La tipo 3, que es una estructural torácica con otra estructural toracolumbar. La 4, que es la triple mayor, que tiene las 3 curvas estructuradas. La tipo 5, que es básicamente la lumbar o toracolumbar. Y la tipo 6, que ya es torácica mayor con una lumbar. Los modificadores lumbares nos hablan a nosotros de progresión de la curva y también nos da una pauta de hasta dónde tenemos que llegar en el momento de hacer la artrodesis, ¿sí? Estos son los modificadores en el plano coronal, tipo A, tipo A, tipo A, B y C. Lo que hace básicamente es buscar el ápex de donde comienza la curva lumbar, mientras más alejado, más a favor de llegar a una artrodesis definitiva en la zona lumbar. La sifosis que se mide de T5 a T12 nos habla de una espalda plana, ya sea en la zona torácica o más abajo en la zona lumbar, ¿sí? En este caso no está medido acá, pero bueno, nosotros tomamos en cuenta este tipo de columnas cuando tenemos que hacer la corrección y tenemos que devolverle a esa espalda plana la sifosis dentro de todo de valores normales. El tratamiento de la escoliosis es médico o por tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. El tratamiento quirúrgico lo voy a explicar después y vamos a hablar ahora de lo que es el tratamiento no quirúrgico. Pero bueno, básicamente el objetivo del tratamiento es corregir o detener la progresión, mantener o restaurar el balance sagitalo-coronal, preservar la movilización segmentaria de los segmentos libres y permitir el crecimiento en el caso de que el paciente sea muy pequeño, ¿sí? Acá muestro un poco los tipos de tratamiento: no quirúrgico, un corset. Esto es una escoliosis comienzo temprano con barras de crecimiento guiado. Esto es una artrosis posterior instrumentada para un paciente un poco más grande. Y esto es otro tipo de tratamiento. Vamos a hablar del corsé. El corsé lo que hace básicamente es evita la progresión de la curva. ¿A quién se indica este tratamiento? A pacientes que tienen curvas de 25 a 40 entre riser 1 y 2. El corsé que se usa
El que se recomienda es el tóraco-lumbosacro con agarre pélvico y que llegue hasta la horquilla esternal, ¿sí? Esto tiene que estar también hecho en una mesa de riser a medida del paciente, debe ser moldeado y bivalvado, y debe contener unas plantillas en su interior que lo que hacen es actuar a nivel de los ápices de la curva que debe reducir, ¿sí? El régimen de uso debe ser lo más completo posible, porque lo que se demostró es que a mayor uso diario del corsé, tiene mayor efectividad. Este es un caso de una nena de 11 años que empezó con tratamiento de corsé antes de los 30 grados, con un buen mantenimiento y una buena progresión, que llega a los 20 años, sin llegar a cirugía y con una estabilización de la. Esta es otra paciente que se empezó a tratar con curvas mayores a 30 grados a los 7 años, y la evolución de la paciente no fue buena, terminó en una artrodesis de T3 a L3. ¿Sí? Y con esto hay que ver los factores de riesgo que tiene el uso del corsé, ¿no? Porque uno tiene que estar encima del paciente y ver si tiene la hora completa que había descrito de cumplimiento, ¿no? de uso del corsé. El otro factor de riesgo es el bajo nivel de madurez esquelética, que sea en premenarca y que tenga un ángulo de COP inicial de mayor a 30 grados. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico en estos pacientes básicamente se da en pacientes que tienen curvas mayores igual a 45 o 50 grados que muestran progresión, curvas lumbares mayores a 35 y curvas dobles que va de 45 a 50. ¿Qué tipo de cirugía se puede hacer? El gol estándar es la artrodesis instrumentada posterior, o puede ser la anterior también, ¿sí? Esto va a depender del tipo de curva según la clasificación del Encke. Este es el caso que voy a presentar ahora, es una paciente niña de 12 años, menarca más 1 de 49 kilos, acá estas son las fotos clínicas donde se observa la jiba dorsal, el desnivel de hombros, la simetría de la talla, el Adam positivo, se observa la exacerbación de la deformidad. La placa radiográfica, donde nosotros vemos acá dos curvas, un patrón doble, con una curva torácica mayor de 76 y otra de 56 grados, y una cifosis de 22. En el bending vemos que reduce la lumbar a 35, entonces se toma como estructurada, y la torácica mayor reduce a 62, entonces sería dentro de la clasificación del Encke una tipo 3. Lo que se hace consecuentemente es analizar los modificadores lumbares y torácicos. Antes, obvio, siempre ver la resonancia. Y acá se ve el desnivel de hombros, la angulación de COP y la clasificación. Siempre ver el riser. Esto es un riser 5. Ya terminó de crecer la paciente. Menarca más 1. Ya menarca más 1 significa a un año de la primera menstruación. El balance espinopélvico. Básicamente, lo que decía Encke, lo que sugiere es qué hacer cuando tenemos una curva quirúrgica en cada tipo, ¿no? La tipo 1, lo que se llama curva torácica principal, la tipo 2, bueno, esto es para que lo vean más que nada. Con respecto a la cirugía de la paciente, se le hizo una artrosis posterior instrumentada de T3-L4, donde se hizo por medio de técnica de manos libres, colocación de tornillos transpediculares, la reducción de la curva escoliótica por la concavidad con refuerzo con la convexidad, se le pusieron tornillos de 5,5 y barras de 5,5, acá donde se ve la primera colocación con la parcial de la escoliosis, y luego en esta fotografía se ve cómo se realinea la curvatura, ¿no? En esta otra ya vemos la colocación de las barras con el momento de la reducción de la rotación de la curva. Algo que aclarar acá, este procedimiento se hace con una anestesia especial que se llama TIVA, no es a gas, y monitoreo intraoperatorio de toda la cirugía, ¿sí?
el resultado final del caso, donde vemos bajo la clasificación Monash cómo se produce la reducción de esa rotación de la curva con una buena alineación en el plano coronal, ¿sí? Y en el sagital lo mismo, de pasar una espalda plana se pasa a una espalda con cifosis. Los resultados postoperatorios comparando el pre y post. Este es otro caso, un nene de 16 años con una curva tipo Lenke 6, tipo C positiva de 60 kilos, donde vemos una escoliosis severa de alrededor de 120 grados en la zona lumbar y otra compensadora en la parte torácica con una cifosis de 82 grados, ¿no? Y se le hace este tipo de pacientes, al pasar los 100 grados de curva, se le hace una técnica de colocación de alocefálico y se lo coloca en tracción continua por 3 meses. Esto lo que hace básicamente es reducir el tamaño de la curvatura, aflojando los extremos distales de la curva. También se le tiene que hacer kinesiología respiratoria y motora para fortalecer todo lo que es la musculatura de esta zona. Paciente, lo mismo, bajo tracción intraoperatoria, con control de monitoreo intraoperatorio, los tornillos colocados. Este es el resultado de la cirugía. Una buena alineación en el eje en el sagital y en el coronal. La cirugía en el pre y el post. Sin más que decir. Perfecto. Genial, brillante exposición, estimado Víctor. Los presentes en esta ponencia, panelistas, por favor, doctores, si tuvieran alguna inquietud para nuestro ponente, y a los que están presentes, por favor, también, si hubieran preguntas, transmitirlos al chat. Doctor Víctor, buenas noches. Buenas noches. Primero que felicitarlo, ¿no? Me ha llamado bastante la atención la exposición y la forma como la ha desarrollado, ¿no? Y rescatar aquí, ¿no?, la importancia en la preparación del paciente para el éxito de la cirugía, ¿no? El hecho de establecer muy bien nuestras vértebras límite superior, nuestras vértebras neutras. Creo que esa planificación deberíamos cada día más acostumbrarnos a eso en la planeación de este tipo de patologías, ¿no? Sí. Y que deben ser inculcadas a todos los nuevos neurocirujanos que están formándose, ¿no? También resaltar ahí la valoración que ustedes tienen del neuromonitoreo para la corrección de escoliosis. Lamentablemente todavía en algunos centros de acá de nuestro país no tenemos ese neuromonitoreo, ¿no?, para corrección de escoliosis. Casi siempre lo hacemos sin el neuromonitoreo. Bueno, esa es la realidad de lo que tenemos nosotros acá, ¿no? Sí. Sí, no, yo creo que uno se adapta a lo que tiene muchas veces, más en el ámbito público, ¿no? Pero bueno. Yo quería hacerle una pregunta, doctor. Sí, dígame. Cuando usted tiene ya la colocación de los tornillos y tiene una curva dobles, estructuradas y no estructuradas, Sí. ¿por dónde empieza o por dónde se debería empezar usted la corrección, ¿no? La corrección generalmente... ¿Empieza por el ápice, empieza por la parte... ¿Por dónde usted empieza la corrección de por la curvatura? concavidad generalmente, ¿sí? Por la concavidad. Lo que se hace es premoldear la barra en el momento que uno va a hacer la reducción, colocarla, ven cómo se coloca acá, entran muchas veces a presión y ya con esta misma colocación de esta barra premoldeada uno hace una reducción parcial de la escoliosis, luego procede a desrotar, ¿sí? Miren cómo esta barra está curva y acá pasa a estar plana. Ese movimiento es muy importante debido a que puede traer alteraciones en los potenciales evocados, o mismo
la fuerza que uno le imprime al hacer esta desrotación en la curva puede llegar a producir ruptura del pedículo, pull out, o básicamente es más importante acá pensar que en este movimiento tiene que haber potenciales evocados, por eso nosotros no hacemos correcciones de escoliosis si no tenemos potencial evocado, más que nada por el riesgo en el momento de hacer la corrección, la posibilidad de tener un evento neurológico irreversible. Buenas noches, doctor Víctor. Sí, ¿Qué tal? Antes que nada, me uno a la felicitación, gracias. ¿no? Excelente exposición, muy concisa. Y bueno, lo que yo quería preguntarle es que ¿cada qué tiempo usted recomienda el control periódico de los pacientes a quien le ha indicado el uso de corsé, ¿no? O sea, Sí. hay que verlos cada 3 meses, cada 6 meses, depende del riser, de la edad, de la curvatura. ¿Nos podría ampliar un poco, por favor? Sí, como dije acá, la indicación de corsé va para este tipo de pacientes que van de Riser 1 a 2 con curva de 25 a 40 grados. Ya decir que tiene un Riser 1 y 2 es un factor de probabilidad alto de crecimiento, que le falta, que resta todavía, que no está todavía totalmente desarrollado o cerrado el hueso. Entonces, generalmente, como esto es un proceso largo, de años, se recomienda cada 6 meses evaluar con una placa con y sin corsé. Cuando se hace la placa sin corsé, se tiene que hacer 24 o 48 horas sin corsé para no tener una medición errónea. Doctor, hay unas preguntas de los Sí. participantes. Se las voy a leer una por una. El doctor Edinson Valladolid Purizaga está preguntando si recomienda el Corsec de Boston. El corsé de Boston. Sí, mirá, hay muchos tipos de corsé, ¿no? Generalmente, dependiendo de la escuela donde lo hagan, porque vos tenés la escuela americana, la escuela francesa, la alemana, la nuestra. La nuestra, por ejemplo, usa el TLCO porque ya sabe cómo es la evolución con nuestros pacientes, porque ya tenemos una historia bastante larga de evolución con esto. Pero básicamente la elección del corsé se puede hacer cualquiera que haya, y esto se tiene que ir controlando periódicamente con radiografías y viendo si ese corsé que uno eligió para el paciente es el mejor. ¿Y cómo va a pasar eso? Con detención de la progresión de la curva. ¿Sí? Muy bien, doctor. Otra pregunta que plantea acá es si las curvas con patrones atípicos son también factibles de ser clasificadas y tratadas con los criterios de Lenke. Sí, hay varios tipos de curvas, ¿no? Hay unas que entran dentro de la clasificación, pero más que nada para que entiendan, la clasificación del Lenke es una ayuda, es algo para nosotros, para que nos digan más o menos, es una recomendación, pero dentro de la bibliografía, la elección de las vértebras a instrumentar es hoy en día controvertido, ¿no? Curvas largas, pero bueno, hay muchos tipos de curvas dentro de la escoliosis, acá les voy a mostrar un poquito. Miren todo este tipo de curvas. Estas también pueden llegar a estar dentro de la clasificación del Lenke y también pueden estar. Lo que me quiero, a ver cómo lo explico. No son las únicas curvas las que aparecen en la clasificación del Lenke, este tipo de curvas dobles, ¿sí? A veces son un poco más dismórficas y uno tiene que entender un poco mejor la curva, y tiene que ver por medio también de esto, ¿sí? De los bending, de cómo está el paciente clínicamente, si tiene mucha rotación, si esa rotación corresponde a una jiba para instrumentar o no los segmentos, ¿sí? No sé si quedé claro o quieren que lo repita de nuevo. No, perfecto, estimado Víctor. Víctor, y tal vez para completar el detalle de el empleo del corsé que ya el doctor Carlos Purizaga había mencionado, en esta experiencia vasta que tiene la Escuela Argentina en esta corrección de deformidades para el tratamiento conservador,
¿Cómo han visto el impacto que es para un paciente adolescente, una paciente adolescente, para su familia en el empleo del corsé, el impacto que tiene en su vida para este tipo de tratamiento? Esto, sí, como se trata a pacientes adolescentes, es distinto tratar a un adolescente que un niño de 8 años o que un nene de 3 años, y la importancia que le dan a la estética es otro, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vimos, sí, que realmente les molesta muchas veces, debido a que no tienen la flexibilidad, o la ropa les queda grande, o les da calor, o los cargan. Entonces, como nosotros nos limitamos básicamente a lo que SRS nos recomienda, que son 20 a 22 horas por día, le podemos decir que las horas restantes, esas horas que pueden corresponder a la escuela, no lo usen. ¿No? Llegan a la casa, se lo ponen y duermen con eso, ¿sí? Eso sería como una forma de evitar algún problema que es bastante habitual en los adolescentes, ¿no? Estimado Víctor, también hay una pregunta del doctor Alex en relación a el abordaje tipo tethering. ¿Qué criterios se utiliza para ejecutar ese tipo de abordaje en pacientes con escoliosis juvenil? Son más que nada para la LENQ 1 y para la LENQ 5. Tienen todos unos cálculos matemáticos si el disco se abre o no se abre. Y básicamente yo no tengo experiencia en esto, así que mucho ahí no te puedo ahondar. Es una fijación híbrida. ¿Por qué? Porque lo que van son tornillos, a ver si está acá la que puse. Acá lo explico un poquito mejor. Lo que van son tornillos al cuerpo en forma lateral, y estos están unidos a través de una cuerda que es semirrígida, ¿no? Entonces, la curva no tiene que ser mayor a 45, no tiene que estar premenarca la paciente, tiene que cumplir con ciertos criterios de flexibilidad para poder hacer este tipo de correcciones, ¿sí? No es algo tampoco muy habitual de hacer. Perfecto. Y en relación a esa foto, precisamente ahí aprovechando este slide de estas correcciones magnéticas, ¿cuál ha sido su experiencia, Víctor, en relación a estas barras Sí, de se distracción? usan para escoliosis de comienzo temprano, como ya habíamos dicho anteriormente. Otro tipo de definir los tipos de escoliosis son de comienzo temprano y tardío, y básicamente el tratamiento de la colocación de estas barras o barras de crecimiento guiado son para favorecer el desarrollo pulmonar de la caja torácica con respecto al pulmón o al sistema alveolo-capilar, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente con curvas mayores a 70 grados, esto ya empieza a alterarse también la parte circulatoria, ¿no? Pero en sí las barras magnéticas se usan para esto, para escoliosis de comienzo temprano. Lo que hacen es usar segmentos fijos. ¿Dónde está? Segmentos fijos, que son estos, distales y proximales, y esta zona queda totalmente libre. Lo que hace esta barra magnética es una distracción sucesiva. A medida que el nene va creciendo, la curva va creciendo, y esto va a ir distrayéndolo cada vez que venga. Y generalmente se hace cada 3 meses o 6 meses. ¿Sí? Y solo para mencionar algo, en esos segmentos proximal y distal, Sí. ¿son segmentos donde ustedes hacen artrodesis o solo hacen fijación? Se hace fijación, pero depende. Hay muchos cirujanos que básicamente lo que hacen es estos puntos de anclaje, artrodesarlos para que no tener complicaciones como pull-out, ¿no? Es un paciente que también es chico y muchas veces son nenes que juegan, saltan, corren, ¿no? Y uno prefiere tener un amarre lo más eficaz posible en ambos segmentos. Perfecto, perfecto. Sí, pero depende de cada... Carlos, perfecto. Carlos, hay otras preguntas. Sí, sí. A ver, otra pregunta que hace el doctor Eduardo Laos se acerca, número 1, si en escoliosis idiopática realiza instrumentación de alta o baja densidad. Y número 2, si para la fusión torácica selectiva el ENQUE 1C o 2C tiene algún criterio para predecir la corrección satisfactoria de la curva lumbar. La primera, de alta o baja densidad, también es controvertido. En mi experiencia yo tiendo a hacer
full screw no tiendo a hacer baja densidad. Lo que sí, bueno, cuando encontramos curvas que son un poco más pronunciadas que estas, ejemplo, a ver si esta es... Bueno, en esta no tanto, pero hay otras curvas que son un poco más difíciles de instrumentar en el ápex de la curva debido a la rotación que tiene la médula, entonces uno trata de evitar ese tipo de zonas y dejar segmentos libres. Pero en sí, básicamente, usar o no alta densidad se tiene que acoplar a la demanda de lo que vos querés reducir. Si vos querés reducir curvas severas, y vas a tener que hacer un full screw. Si vos querés hacer una curva relativamente simple, que es móvil, que es, ejemplo, una Lenke 1 de 60 grados, sí, podés hacer, podés hacer no full screw, ¿me entienden? Depende de lo que quieras hacer, de lo que tengas que derrotar o cuánto quieras derrotar, cuánto quieras corregir. Y después que me dijo de la 1C. Acerca de la fusión torácica selectiva en el Lenke 1C o 2C, si tiene algún criterio para predecir la corrección satisfactoria de la curva lumbar. Eso es difícil porque entra dentro de las Rudbergers. O sea, son curvas que rompen los esquemas de Lenke. Tendría que tener una Lenke 1C para mostrarte y decirte, mirá lo que hicimos, pero generalmente si la curva de abajo, la compensadora, tiene, ejemplo, 60 grados y corrige bien, los criterios de Lenke te dicen que no vayas ahí. Pero ¿qué pasa? Tenés que ver si esa curva está rotada y tiene jiba, ¿sí? Si tiene desbalance coronal. Entonces, esos son puntos a favor de ir sobre esa curva, no dejarla libre. Perfecto, sí, es una excelente pregunta, ¿no? Siempre es motivo de discusión en todas las ponencias, cuando se juntan grupos de diferente escuela. El doctor Elar Cari nos dice, bueno, buenas noches, felicitaciones por la presentación. ¿Utiliza algún control o ayuda en la verificación de la posición adecuada del tornillo? Nosotros usamos la técnica de Lenke de manos libres, sería, pero eso es por experiencia y por escuela. Acá en Barcelona usan Mazor 2, que es un robot, o se puede usar tornillos navegados por medio del OAR. Hay muchas formas de colocar los tornillos. Actualmente la tendencia actual, mismo acá en Europa o en Estados Unidos, es hacer estas correcciones con robots, ¿sí? Pasa que es distinto el costo a un freehand, con manos libres, que con un robot, ¿no? Eso se tiene en cuenta también. El tiempo también. Y tampoco hay una diferencia estadística en uno, ¿no? Porque uno cuando está haciendo la curva de aprendizaje, obvio que tiene más errores poniendo tornillos a mano alzada que poniendo con un robot, pero después a la larga se vio que básicamente no hay una diferencia significativa entre uno y el otro. Perfecto. Carlos. Bueno, el doctor Edwin Torres, antes que nada le felicita por la exposición y Gracias. menciona, pues, qué recomendaciones sugiere para evitar la descompensación de hombros en el postoperatorio, que se presentan aún, así es que respetemos la regla de fusión proximal. Sí, bueno, eso es algo que no hablé. Es básicamente la relación del T1, de T1 con respecto de los hombros. Eso también son cálculos matemáticos, pero básicamente para que lo entiendan un poco más claro, mientras más proximal, eso quiere decir, mientras más arriba uno se vaya, va a tener mejor control del desnivel de hombros. ¿Entiende? En vez de ir a T3 en una curva de este tipo que estoy mostrando acá, voy a T2 y puedo dejar nivelado básicamente los hombros. Pero bueno, eso también se va a ver en el momento de la cirugía, como cuando uno coloca las barras y ve cómo esta curva se comporta en forma dinámica y uno analiza, ¿no?, cómo queda esto en relación en el pre y el post, se magnifica la imagen y se puede reducir el desnivel produciendo compresiones o distracciones a nivel proximal de la curva, ¿no?, en esta parte. Bien, Víctor, justo el doctor Edinson Valladolid nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer el cambio del corsé en pacientes de crecimiento rápido? Básicamente cuando no le entra. Es así. Perfecto.
paciente va creciendo y vas viendo que no le entra, no le queda, y lo vas cambiando. Y generalmente son cada año. Sí, cada año más o menos. Genial. Justo al inicio de la presentación de Víctor, pues mencionaba que él es autor y coautor de publicaciones en cirugía de columna, ¿no? Y justo Víctor, con el equipo de cirujanos de columna del Hospital Garrahan, hizo una publicación, una revisión sistemática, donde mostraba un título bastante llamativo, ¿no? Y era en relación al Chiari 1, ¿no? Y la pregunta después de eso era, ¿siempre es necesaria la descompresión previa a la escoliosis? Justo es un tema que no solo lo has puesto en tu slide, sino eres autor de dicha revisión sistemática. ¿Nos puedes tal vez orientar más al respecto, Víctor, por favor? Sí, básicamente el estudio se basa en lo que acabas de decir, es la relación entre el Chiari 1 y la escoliosis. Lo que habla la bibliografía es tratar de evitar o solucionar todos los problemas o sea, medulares, en este caso, de la charnela, antes de hacer una corrección. La bibliografía te dice que los pacientes que tienen una patología intracanal tienen un 70% de posibilidad de hacer alteraciones en los potenciales evocados sensitivos en el momento de la corrección. Entonces uno tiene que ir a solucionar esto. Generalmente el Chiari 1 se asocia a un 20% de todas las escoliosis. A su vez el Chiari 1 no es una enfermedad simple, sino es algo bastante complejo. Y en este caso, lo que hice en la revisión es encontrar el motivo de por qué descomprimir antes que corregir. Pero esto se aplica para pacientes que no tienen alteraciones neurológicas, solo tienen Chiari y solo tienen escoliosis. Pero la escoliosis tiene que ser mayor a 45 grados, o sea, rangos quirúrgicos. En la bibliografía no está descrito y no hay nada a favor, pero tampoco hay nada en contra que te diga sobre qué hacer con estos pacientes. Sí está escrito y está publicado y está muy bien estudiado que los pacientes que tienen lesiones intracanal, ¿no? Eso sí está bien estudiado. Perfecto. Justo en este momento, Víctor se encuentra en Barcelona. Él está haciendo su fellow en cirugía de columna en adultos. Y te quería preguntar, Víctor, en relación a la tecnología que emplea el instituto donde estás, que es el EOS, que es un escáner 3D. ¿Qué utilidad ve ese escáner 3D para la corrección de este tipo de patologías en pacientes pediátricos? Ellos lo usan como estudio primario y de base para análisis de lo que es el balance sagital, también en la parte coronal. Lo que hace el LEOS es un escáner, como dijiste, tridimensional, que no solo analiza en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Al analizarlo en 3 dimensiones te da la curvatura real de todo, de la escoliosis, básicamente, ¿no? Y en base a eso, uno puede llegar a hacer un planeamiento quirúrgico por medio de otro soft, que es no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero tienen un soft de inteligencia artificial que estima la posibilidad de corrección, y en base a ese tipo de corrección, que se basa en las 4 columnas de Russoli, puede darte, por medio de una máquina de impresión, la barra premoldeada para hacer una corrección casi perfecta, diríamos, ¿no? Esto lo vi mucho en escoliosis del adulto que lo hacen. Bien, doctor Rogelio. Sí, doctor, Sí. cuando tienen casos con médulas de inserción baja, ¿van primero a la corrección de la médula de inserción baja o cómo manejan este tipo de casos? Primero lo que se hace en esos casos es ir a desanclar la médula, porque también la pregunta que en la bibliografía todavía no la responde es ¿qué está primero? Si la escoliosis o la médula anclada, etc. Es un tema bastante controvertido, pero nosotros lo que hacemos en estos casos es ir y desanclar la médula. ¿Por qué? Porque en los pacientes menores de 10 años con curvas menores a 40 grados tienen una estabilización del 70% y pueden llegar a retrotraer parcialmente la escoliosis.
En los pacientes mayores de 10 con mayores con curva de 45, aunque desancle la médula, tienen casi un 80 al 90% de posibilidad de progresión de la curva. Se les hace desanclaje y de ahí los va controlando entonces, ¿no? Desanclaje y se controla a los 6 meses con resonancia. Y espinograma, ¿no? Bien, Víctor, para esos casos de pacientes con curvas que caen justo en 45 grados, por ejemplo, paciente, ¿no?, con RICER 1 o 2, son pacientes que indicas ya el procedimiento quirúrgico, esperas un tiempo prudente, porque justo pueden haber casos donde encontremos ese número, ese valor numérico de ángulo de Cobb y tengamos pues un paciente con un familiar pues que puede manifestar preocupación. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es Nosotros lo que hacemos es una evaluación clínica, ¿no? Porque es clínico radiológico. Usted tiene que ver al paciente y a la imagen, ¿sí? Muchas veces hay escoliosis que no tienen la misma impronta que otras. Eso quiere decir la deformidad no es tan evidente y puede pasar desapercibida, y hay otras que no. Y generalmente hay, bueno, esas curvas de 45 grados con RICER 5, donde el paciente ya no crece más, y relativamente la curva es estable, porque dentro de la bibliografía también te describe que hay casos en los cuales tienen progresión a 0,5 a 1 grado por año, que capaz que no se opera en ese momento, pero sí cuando tengan 40 años con una curva ya con alteraciones artrósicas, donde se tiene que hacer otro tipo de gestos que son mucho más difíciles, y pasa a ser una esclerosis del adulto, que es totalmente distinto el tratamiento que una esclerosis idiopática. Entonces uno le plantea cómo está el paciente, las posibilidades que tiene esto de progresar, tanto en el futuro inmediato como en el posterior, y se le plantea todo, las dudas, las posibilidades de complicaciones, etc. Nosotros, de nuestra parte, planteamos, básicamente desde este punto de vista, que sería el riesgo de progresión de la curva de 45 y qué tanto tiene impronta de deformidad el paciente, ¿no? Porque muchas veces te vienen pacientes con desnivel de hombro y una giba no tan importante, pero sí que molesta, y que tienen una curva de 45 con RICER 5, ¿no? Entonces esos pacientes ya te plantean, o los familiares mismos te dicen, opérelo, doctor. Doctor, hay una pregunta del doctor César Polo de la Piedra, al cual le mando un gran saludo, un gran neurocirujano. Él pregunta, ¿qué tiempo de espera hay entre la cirugía de Chiari o médula anclada y la de escoliosis? 6 meses. Una vez que detecta médula anclada o el Chiari, se descomprime y se espera 6 meses para ver si eso retrotrae o no, como dije, los criterios previos, ¿no? De riesgo, pero generalmente son 6 meses. 6 meses. A partir de eso ya se puede hacer la cirugía. Magnífico. Bien. Víctor, bueno, definitivamente también la intención de la ponencia el día de hoy era ampliar, ¿no?, el enfoque por parte de todos los neurocirujanos, los residentes de neurocirugía, en el conocimiento inicial de esta patología, ¿no? A veces durante nuestra formación como neurocirujanos, pues los conceptos de deformidades pediátricas son muy básicos o son nulos. Y yo creo de que esto que está trayendo, ¿no?, la sociedad en estos capítulos y en estas sesiones científicas es muy importante. Sinceramente felicito esa iniciativa y bueno, creo que ya no hay preguntas. Tal vez el doctor Rogelio, doctor Carlos Purizaca, alguna inquietud más con el doctor Víctor, teniendo en cuenta de que él ahorita está por las 5 o 4 de la mañana. Yo otra vez más felicitar la charla, la conferencia, el tema, que nos anima pues a siempre estar preparándonos para la cirugía de columna, ¿no? Con todas las cosas que tenemos que tener en cuenta y con esa pasión que él le pone, o sea, nos contagia y nos anima a seguir preparándonos con mucho tiempo una buena cirugía de columna, ¿no? Gracias, doctor, por su exposición
y me imagino que todos se habrán sentido bien con la conferencia. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan de compartir el poco de conocimiento que tengo. Y bueno, nada, y estoy acá dispuesto también y con ganas de participar más en alguna otra charla que quieran que haga. Carlos. Sí, bueno, también felicitar y agradecer, ¿no? Número uno, a la sociedad. Número dos, al doctor Víctor por tomarse ese Soy el tiempo presidente para de la compartir sociedad. con nosotros Siempre me cogen el un consultorio. tema De tan todos modos hacemos importante, esto. ¿no? Que definitivamente a nivel de provincias nos falta mucho por desarrollar. El camino que tenemos que recorrer aún es largo, ¿no? Pero tenemos que empezar de ya, ¿no? Y creo que estamos en la capacidad. Nuevamente, también a ti agradecerte, Miguel, la verdad, también felicitarte por ser promotor también de esa sesión. Y también gracias al doctor Rogelio Sernaje por la gentileza de su invitación. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Damos paso pues al doctor Pedro Soto. Doctor, muy agradecidos, en serio, ha sido un tema que ha sido brillante, una charla que nos ha entregado muchos conceptos y conocimientos nuevos. Doctor Pedro, muchas gracias, en serio, por este tiempo. Muy bien, colegas. Muy bien, colegas. Muy agradecido. Gracias, Miguel. Invalorable apoyo. También para el doctor Purizaca y también para nuestro invitado, el doctor Rogelio Sernaque, y para el doctor Víctor Vázquez, que ha tenido la gentileza de Gracias a ustedes. brindarnos un poco de su conocimiento y su estímulo para continuar en este trabajo del estudio y del tratamiento de la escoliosis. Infinitamente agradecido en el mío propio, a nombre del comité, de la junta directiva, de todos nuestros asociados de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, les agradezco infinitamente y les invito a participar del siguiente webinar el próximo martes. Muy buenas noches, colegas. Muy agradecido. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno.